relación de empresa-Estado que tiene el objetivo construir propuestas y políticas para que ayudemos en la reconstrucción del tejido social de este Brasil, que está tan destrozado los últimos tiempos con la dificultad de interacción entre distintos sectores. Estos seminarios que construimos estos días es poder dialogar con la izquierda, con el centro derecha. No sé si puedo hablar extrema derecha porque es más difícil dialogar. Y si pudiera entonces dialogar, estamos totalmente a disposición para hacerlo. Y esta mesa tenemos que hacerla ahora, pero es de una pérdida de Enrique Vieira. Pero él tenía un vuelo a Río de Janeiro y no pudo participar, pero él indicó en verdad su reemplazante a su nivel, que es Luca Lobo, que está aquí con nosotros. Quisiera llamar a la mesa entonces nuestro primer ponente, que tiene su historia, que se llama Felipe dos Anjos, teólogo, investigador de ciencias de la religión por una maestría de la Universidad Metodista de São Paulo. También trabaja con un tema excelente de las favelas de Río de Janeiro. Actualmente vive en Brasilia, es asesor parlamentario del pastor Enrique Vieira. Tenemos un gran nombre para poder construir este nuestro diálogo. También quisiera invitar a Lucas Loba, que, por favor, fue el indicado por pastor Enrique Vieira de última hora, pero él también puede en sus palabras hacer sus presentaciones. Puede hacerlo ahora y después, ¿todo bien? Puedes hacerlo ahora, pero después... No, vale, tranquilo. Gente, buenas tardes. Qué responsabilidad sustituir uno de los grandes hombres políticos, que es el diputado Pastor Enrique Vieira, de nuestros parlamentarios. Yo puedo confesarles que fue de última hora, hace 5 minutos que supe de la información y vine a este programa. Yo no iba a participar de este panel, pero soy Lucas, soy gestor de Advocacy e Incidencia Política en la organización Nuestras. También soy teólogo de formación, también graduado en Ciencias Sociales. Eso es todo, gracias. Sí, soy vicepresidente de IRE. Y bueno, me pusieron de esta mesa, yo pienso que lo hicieron porque soy de Candover. Y hablaron, bueno, vamos a poner este brujo por ahí, estamos a coordinar y se puede entonces meter ahí en algunos temas. Es que soy acá de un terrero de Bahía, de Chumaré, Brasil. Brasil tiene 11 terreros registrados. Imaginen ustedes más de 2.600 patrimonios reconocidos como patrimonios nacionales. De estos 2.600, solo 11 son patrimonios negros. E incluso escribí un libro que se lanzará ahorita que se llama Patrimonios Negros e Instituciones Blancas. Y enseña como racismo en este momento, de modo cómo se puede entonces registrar terrenos donde tenemos varias iglesias que son registradas, que para nosotros no es un problema. Lo que es raro es poder no reconocer a otros campos religiosos. Así que mi función, además de ser el moderador, es enseñar que la diversidad religiosa puede coexistir con los evangélicos, que son como ustedes, y que construye este tipo de diálogo que tiene respeto y que todos que están en un país democrático tienen la obligación de construir. En nuestro panel Religión y Seguridad Pública, entonces Enrique dos Anjos, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, Felipe dos Anjos. Hola, buenas tardes, estoy aquí con ustedes, voy a hablar inicialmente. Les traigo como que un poco, quiero intentar narrar una cuestión teórica de fondo para que podamos intentar discutir más adelante esta relación entre seguridad pública, religión y el Estado. Yo soy de São Gonçalo, de Río de Janeiro. Mi acercamiento con la problemática de la violencia, puedo decir así, en este primer momento, en este sentido, mi relación con la problemática de la violencia es la que está en función del cuerpo y el territorio donde nací, crecí, en São Gonçalo, en Río de Janeiro.
en un territorio que está marcado por una herencia colonial de esclavitud, el barrio donde crecí yo, el Ingenio, donde crecí, el nombre incluso se llama Ingenio, que es pequeño, donde crecí yo, que es como si fuera uno de las grandes fincas de la región metropolitana de Río de Janeiro, marcada por la práctica de esclavitud e igual donde recibí el conocimiento de la práctica religiosa y el tema de violencia también ha sido tratado. Entonces mi investigación narra la incidencia de este lugar y mi trabajo aquí hoy día desde la invitación es poder presentarles un panorama, una teoría inicial para que podamos discutir las implicaciones de eso más adelante. Así que empiezo desde una observación de la teoría de la religión o de la historia de la religión que tiene que ver con cómo el tema religioso, el sentimiento religioso, digamos, perdón, más adelante, perdón, como que la pasión motivada por lo que sería santo, cómo se intensifica a la medida que las sociedades están involucradas delante de la posibilidad de desagregación o de desaparición de su propia experiencia. Según los teóricos de la religión, por ejemplo, como Jorge Bataille, a la medida que una sociedad humana se encuentra delante de una posibilidad de su desintegración, es en este momento que la experiencia social que el religioso entiende la intensificación. Es esta la experiencia que él usa. Es como si hubiera algo de conservador en el material humano y religioso que nos convierte más emocionalmente afectados. Cuando percibimos a cada uno de nosotros en batalla con la muerte, de cómo que la idea y la posibilidad de la muerte hace como un balance en la experiencia subjetiva y comunitaria, de modo que en este momento, en este balance delante de la muerte, logras, piensas e investigas la trascendencia como si fuera una salida de esta contingencia absoluta, como Batalla va a llamarlo. Y es en este momento, entonces, delante de la muerte, que quisiera hablar eso, que se apela, entre comillas, para las trascendencias redentoras. Peter Sloterdijk, que trabaja con esta idea de la religión, es un filósofo, él dice que este involucramiento de Dios con el religioso se intensifica delante de la muerte. Y vamos a tratar la muerte como este horizonte de solución, como también de la comunidad. E incluso los propios sentimientos de los que recibimos y que podemos percibir este tipo de muerte y que tiene la tendencia de personificarse digamos, en una imagen. Está un poco considerado en esta imagen, en esta percepción de límite y de disolución de mí, del nuestro, delante de la muerte. Y cambio este sentido en una entidad, en una divinidad que va a corresponder en el lenguaje de los cristianos, salvándome o salvando a los míos, entre otros lenguajes religiosos y produciendo esta redención y salvación. En muchos casos, incluso, es así que surge la trascendencia. Y una de las hipótesis para surgir la trascendencia, según estos filósofos, es la imagen trascendental a la experiencia, digamos, afectiva para experiencias emocionales, especialmente para la idea del pavor, del caos, de las inseguridades, de la contingencia del mundo. Y este no sería solamente un fenómeno del cristianismo, de la religión, también que tiene el Dios, entre comillas, que es considerado único como su referencia.
Esta sería como que un fenómeno del humano y de sus maneras conocidas de producción de organización social alrededor de la idea del santo, del sagrado. La organización social entonces se manifiesta en gran grado de sentimiento religioso a depender del mayor y del menor grado de amenazas involucrados y en la comunidad. Lo que testificamos en la historia como testigos de la modernidad, por ejemplo, sostiene de hecho esta premisa filosófica, por lo menos de Batallas y de Sloterdijk. Y con ese derrumbe de la lógica medieval, llamada así, o del sistema mundo religioso, que organizaba y daba una determinada previsibilidad de los cuerpos en el mundo, se siguió una cantidad de conflictos políticos y religiosos que están en los orígenes de lo que comprendemos como mundo moderno, desde donde extraemos los referenciales para lo que llamamos de hoy día democracia. Antes de la emergencia de estos regímenes estables o virtualmente estables, el mundo occidental estaba inmerso en guerras religiosas que trataban de este derrumbe de modelos trascendentales de la vida social. Como diría Nietzsche, de la muerte de Dios siguió la guerra generalizada, la guerra civil entre facciones y sus divinidades. Y el problema de la mafia, de la facción, estaba en la modernidad, del discurso de la modernidad, asociados de cómo esas milicias, incluso en la gran parte de las veces religiosas, intentaban dar cuentas de las experiencias del mundo ordenado por Dios o por la iglesia. Entonces, el modelo de democracia que hoy día tenemos como disputa es a la práctica uno de los intentos estratégicos de reorganizar el mundo social conformado por los asesinos de Dios para dar fines a las guerras religiosas, racionalización, modernización del Estado. Intentemos reorganizar esta parte social de tal modo que las pasiones sociales que nos trajeron al apocalipsis de la guerra, a este contexto, para que uno pueda detenerse. Intentemos reorganizar lo social para que Dios, entre comillas, y los sentimientos religiosos no sean criterios de determinación social y político. Es decir, la fundación de del orden moderno está totalmente asociado con el proyecto de gestión de los efectos catastróficos de la práctica de las pasiones religiosas. Las pasiones religiosas necesitaban ser reglamentadas por una estrategia universal, externas, generalizadas. Al menos sería esta la hipótesis. Era una hipótesis. Es decir, se fundó el mejor líder democrático que estaría necesitado de una respuesta estratégica y consensual al problema de la religión, de la violencia y de las guerras a nombre de Dios. En el caso de Europa, problemas de las guerras a nombre de Dios cristiano, si lo podemos decir así. Y la solución encontrada fue la que una esfera pública donde razón, ciencia y economía política accionarían de modo articulado, y una esfera privada donde las religiones, las espiritualidades, los aspectos, los deseos, la subjetividad pudieran gobernar de modo libre, un modelo de democracia que organizó su adentro, digamos, desde lo que sería este, este tipo de base de lo religioso que constituyó lo que sería fuera de la democracia, o algo que sería una base de constitución adentro profundo, que voy a considerarlo aquí como consciente de colonial, porque este que consideró este tipo de base religiosa fue un pacto que se hizo con la religión, especialmente con
El cristianismo, que son cristianismos específicos que pasaron a no ocupar fuera del Estado y pasaron a ocupar adentro, un adentro consciente. Pasaron a ocupar no solamente un rayo, sino excluido de la parte democracia y que pasaron a ocupar un adentro profundizado, siendo el cristianismo un consciente colonizador de la modernidad. Y siguiendo el cristianismo operando como inconsciente colonizador de la propia noción del Estado, por su vez, y accionando como el consciente colonizador de la propia idea de seguridad. Y es así que quisiera llegar, en este punto que quisiera llegar. Y este pacto se hizo con el cristianismo, que ha aceptado la estrategia de este recalco de lo religioso al espacio privado, porque favorecía, entre otras cosas, este proceso de cristianización del mundo por procesos de subjetivación y de individualidad, y que con el capitalismo podría darse desde los métodos más sofisticados de control territorial y subjetivos de disposición, como la idea del individuo, como también la de culpa y también de la idea de pena, de la idea de punición, de la verdad o de orden, y que siguieron operando en la llamada secularización, en mi hipótesis, junto con una cantidad de otros teóricos y teóricas, en función del cristianismo ser el adentro del Estado, el inconsciente del Estado. Con la estrategia de la modernidad, el cristianismo en alianza con el capitalismo encontró, por lo tanto, nuevas maneras de poder, digamos, necesariamente conseguir romper el pacto de la racionalización y el contexto social. Y esta secularización recalca o reprime al cristianismo, y que puede ocultar o darle la posibilidad de aparecer aquí o allí, y si no configurara un espectáculo de la secularización. El pacto ha funcionado muy bien, especialmente porque el cristianismo siguió recalcando y destruyendo, reprimiendo, trayendo las experiencias ancestrales donde la modernidad puso sus pies. Y así hablo las palabras de Marcos del inicio. Este cristianismo que ahora es inconsciente del Estado, él recibe el otro, y la experiencia colonial que marca la modernidad ofrece a este cristianismo inconsciente al Estado la posibilidad de desviar la violencia que estaba destruyendo el cristianismo dentro de Europa en contra el otro del blanco, en el otro que sería el europeo o el otro del cristiano. Ahora este cristianismo entonces se mueve para fuera de su territorio de elaboración de la secularización en rumbo de territorios coloniales donde él puede seguir operando la violencia, destrucción, persecución, muerte, o por el celo o preservación de su Dios. El cristianismo ha encontrado el otro a quien matarlo, especialmente el otro que no fuera el blanco europeo, que no fuera el que adorara al mismo Dios. La modernidad racista ofreció al otro del blanco este cristianismo desde que estuviera adentro del pacto de la secularización y adentro del marco del campo capitalista. Entre otras cosas, Marcos, es por ello que el Estado tiene dificultad de reconocer, ya has usado esta expresión, ¿verdad? Reconocer otros del cristiano cuando el tema es religión, porque el Estado se relaciona con religión desde que ella se parezca al cristianismo, inconsciente a él mismo. O entonces una expresión de la filosofía del derecho, el Estado que sería la secularización por otros medios del propio cristianismo. Es decir, tenemos problemas de reconocimiento, tenemos problemas de laicidad, también tenemos problemas de patrimonio cultural, problemas de administración de las diferencias, si lo podemos decir así,
Tenemos problemas de marcación social de la diferencia, que si relacionamos la idea de religión, que todos sufren de alguna medida de la permanencia o de la supervivencia de este inconsciente colonial que prioriza o privilegia o empodera y reconoce privilegios al cristianismo todavía. Si pensamos, voy a dejar esta parte, voy a cortar esta parte para que sigamos, pero si pensamos en la historia de la violencia en Brasil y si intentamos hacer como que una especie de conversación en lo que se refiere a lo laico, lograremos entender que la configuración de un Estado laico, democrático, como el caso de Brasil, sufre todavía de este inconsciente colonial cristiano, que es el inconsciente que repite la esclavitud, que es el inconsciente que repite el racismo, que es el inconsciente que repite la homofobia, que es el inconsciente que repite verdad según una religión, según la moralidad de una religión. Y entonces podemos estudiar sobre distintas prácticas de nuestra contemporaneidad que siguen de alguna manera, dando el espacio de avance o para sobrepasar lo que sería una religión y que dirige su violencia por medio del Estado, por medio de la ley, de la seguridad pública, de las instituciones, digamos, en relación con las experiencias de diferencias que conocemos. Aquí me quedo y agradezco por la gentileza y la generosidad de todos y la atención de todos y de ustedes todos. Y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Felicitaciones, Lucas. No, Felipe. Felipe por sus palabras, excelentes palabras, que es un tema tan interesante para nosotros. Le paso inmediatamente para las palabras de Lucas para que haga sus consideraciones sobre el tema que sería seguridad y también sobre religión. Una vez más, buenas tardes con todas las personas aquí presentes. Para los que llegaron ahora, qué decepción, ¿verdad? Esperaban ahí el pastor Enrique Vieira y de repente aparece Lucas Lobac, pero bueno, soy Lucas, bueno, sí, pero tranquilo. Es que él es una celebridad, ¿verdad? Yo me sorprendí, de hecho, mis palabras no están muy bien elaboradas como el caso del profesor Felipe, aunque la preparara, también no llegaría a ese nivel, pero bueno, voy a pasar a otro punto que es de mi experiencia en Río de Janeiro, que es otro paradigma. E incluso me quedé sorprendido con la invitación porque mi conclusión está haciendo dentro de la comunidad laica, adentro del tema género, raza y justicia climática. Entonces yo vengo de una capacitación, una formación que cruza la religión, sobre todo cuando hablamos del tema es evangélico, entonces es posible hacer algunas conexiones y algunas interconexiones en el caso de mi parte de formación como niño y adolescente. E incluso hablaría que yo trabajo con una comunidad laica dentro de una comunidad laica en este ejercicio público intentando reforzar el Estado laico. Pero después de las palabras de Felipe se convierte difícil porque vamos a entender lo que sería la comunidad laica y que los valores están conformados por una lógica hegemónica que es cristiana y que por ello reproduce y tiene su intersección tan fuerte como el caso del cristianismo. Entonces me pareció excelente las palabras de él, porque en mi conclusión rápidamente haciendo como que un paralelo, yo hablaría que el problema es básicamente esta ausencia del Estado en los territorios que pasa a una permanencia colonizadora, una mentalidad todavía colonizadora del cristianismo hegemónico en Brasil. Sin embargo, Felipe desorganizó todo lo que iba a hablar, pero este quizá entonces no sería el camino al fin y al cabo, pero podremos intentar, yo voy a ser breve, incluso porque la hora están ahí, las horas están un poco también desordenadas, tenemos que avanzar, pero yo vengo desde una ciudad del interior de Río de Janeiro que se llama Volta Redonda, que es una ciudad básicamente creada por un proyecto de desarrollo de Brasil. Desde la industrialización, la compañía Estereotipo Nacional es una industria que tenemos allí y que es una ciudad que se limita también con un proyecto industrial, así que no había mucha prospección de vida allí.
O sea, yo tendría que trabajar como servidor y mi madre también, mi padre trabajó ahí, es como obrero también y yo seguramente también fui a trabajar en la industria como obrero. Este sería el horizonte de perspectiva que teníamos a la época de vida y de integración social directamente, trabajar en la industria, con esa lógica muy, muy estricta que sería de construcción de clase en nuestro país. Entonces fui a hacer un curso técnico, un curso profesionalizante y adentro de este proceso de capacitación en electromecánica yo fui y tuve una experiencia religiosa. O sea, las iglesias, no había ningún programa en la periferia que vivía del estado. Yo no me acuerdo de nada, básicamente, solo las iglesias que estaban allí y las religiones de matrices africanas, e iglesias cristianas, iglesias católicas y los amigos míos que iban a la iglesia evangélica y así lo fui también. Y allí fui y tuve otro horizonte, otra perspectiva. Entonces mis palabras y mi mirada es muy crítica hoy día a la comunidad evangélica. Necesito reconocer este lugar de intermediación y de encuentro con el proyecto religioso espiritual que no me fue presentado por un proyecto público del Estado, del país y como joven. Así que yo estaba limitado. Falló un poco, ¿no? El micrófono. Llego acá más cerca, ¿se puede entender? Ya, bueno, gracias. Quisiera hablar un poco entonces de esta formación. Entonces tuve allí un encuentro con la lectura, con la Biblia, con el texto, y traigo este lugar de la religión como esta presencia desde mi experiencia con esta presencia en los territorios brasileños en una democracia incompleta. Entonces son las iglesias, son los terreros y son los centros, son las iglesias católicas y evangélicas que tienen adentro de estos lugares el encuentro de lugares donde hay, digamos, organizaciones territoriales desde el Estado, este Estado laico, que son las religiones que tienen de alguna manera una presentación de proyectos, y yo puedo decirles eh, de modo más genérico es lo que vemos, pero es la religión que de alguna manera me proyectó trabajar en la seguridad pública de Río de Janeiro también. Porque cuando voy a Río, salgo del interior del estado, entonces paso a trabajar con la desigualdad de la capital, entonces eso me pasa a una manera muy intensa, muy fuerte. Y fueron elementos, les puedo decir, un poco sobre esta comunidad que no sería hegemónica por sí sola, y solo heterogénea, a comunidade evangélica e cristiana, por exemplo, pode abrir comillas aqui, parênteses. Em 2003, tuvimos o Estatuto de Desarme em Brasília, allí hubo uma campanha grande para desarmar a população brasileira, a comunidade. Teníamos a Sila Malafaia fazendo esta campanha. Y después teníamos este mismo tipo armando la nación. Entonces, quiero decirles que la comunidad evangélica, a pesar de que no sea una comunidad, digamos, claro, con sus valores y principios de teologías y eso, y creencias, pero ella no es fija, digo, está en disputa y disputa política todo el tiempo. Son varios proyectos de la comunidad evangélica que vemos los últimos 50 años y algunos de ellos siguen hasta ahora y algunos están con la fusión evangélica con proyectos de la extrema derecha, pero la década de 90 teníamos otro escenario. Pero bueno, entonces mi formación adentro de esta comunidad, dentro de mi adolescencia, pues de alguna manera viendo algunas tradiciones de la comunidad religiosa. O sea, mis padres, por ejemplo, eran de la metodista, que vienen de una unidad, de una tradición laboral allí de Inglaterra, con una presencia muy fuerte de representantes de izquierdas, incluso en Inglaterra. Después, yo me di cuenta con una experiencia de una iglesia renovada y ya en la juventud una experiencia con las teologías de la liberación y etcétera. Entonces, solo para decirles que tenemos esto ya en Río de Janeiro también con este impulso teológico y con la cuestión sociológica y con base en la sociología, fui a trabajar en una organización que surgió con líderes evangélicos el pastor que Rivelino y que es una organización que se llama Niño de Paz, en español Nido de Paz, y que es un líder del Estado allí y que, no sé, pueden ayudarme por si acaso, porque hay datos que están allí, que sería 30 por 40 mil habitantes, y surgió entonces
este tipo de religión que surgió para poder hacer frente al Estado con esta cultura de letalidad. Y uno de los ejes de acción fue seguir los casos de niños víctimas de conflictos armados, operaciones de policías, conflictos de guerras de facciones. Desde 2007, bueno, yo no estoy más en esta organización, pero si no me equivoco, son 105 niños muertos en lo que se refiere convencionado por la prensa de bala perdida, pero sabemos que esta es una expresión que es mucho más grande y más de lo que sería una realidad. Son 107 niños y yo ya he seguido estas 107 por como que 130 con 30 casos de familias y eso, yo digo esa experiencia porque fui al territorio y esta situación se daba y yo iba inmediatamente al caso como organización y acompañábamos a la familia de modo judicial. Buena parte de estos niños, la gran parte de los niños son los que viven en campos periféricos o región metropolitana de Río de Janeiro y son raros casos que nunca he cubrido, por lo menos, nunca he cubierto en verdad casos de niños ahí que han sido muertos en esta comunidad. Entonces había un recorte racial, sobre todo también económico, que está en el tema de estos niños. Y lo que más me sorprende, yo estaba al lado de mi gobernador del estado, y yo le tenía una pregunta de cuántas de estas familias, estos niños recibió él durante su gestión. Y lo que me sorprende es que el poder público no ha acogido y no recibió a ninguna de estas familias, por lo menos, en su gestión. Y lo que me sorprende es que cuando yo llegaba al territorio, estaba allí la presencia de las religiones. Entonces, cubríamos los entierros, los gastos, porque las familias no tenían dinero. La organización hacía una movilización, una campaña para pagar los entierros y la presencia era mínima de órganos del Estado, tanto municipales como el caso del propio Estado de Río de Janeiro. Y a lo largo del proceso se creó mecanismos y la Defensoría del Pueblo pasó también a seguir también los derechos también, pero en general la presencia inmediata en estos casos extremos, y yo les puedo decir que es endémico de la violencia de Río de Janeiro, es basada y está bajo las religiones. Hay lugares que son complejos, contradictorios, que se relacionan con esta ausencia del concepto de presencia pública, de gestión pública, pero que de alguna manera está allí y no tiene amparo de proyectos de país y por ello es que yo reafirmo que es el lugar de disputa, porque a la vez que estas religiones están dando el tipo de amparo, digamos, esta ayuda, este soporte, y tenemos ahí el medio evangélico, tenemos también este mismo seguimiento dando el apoyo al proyecto de terminación dentro de la Policía Militar de Río de Janeiro. Entonces, si haces una visitación al principal batallón de operación de Río de Janeiro que se llama BOPE, si llegas ahí al batallón, hay un arte allí que es del profeta Ezequiel, de la profecía del Valle de Huesos Secos, es un dibujo y el texto bíblico está allí, que Ezequiel llega a este valle y allí están los esqueletos y los huesos pasan a tener formas y pasan a ser un ser vivo. Y entonces hicieron eso con una narración para poder conducir a los policías y este valle se convierte entonces a ser un agente del BOP y se convierte después un sniper. Entonces ven que hay toda una narración, una narrativa teológica que se construye que está relacionada con el proyecto que Felipe mencionó. Es este entorno contradictorio que quiero concluir aquí. Que este entorno contradictorio, la sociedad civil, el poder público, mira con mucha dificultad porque o rechaza o se acerca, dialoga con otro proyecto, o sea, es digamos, un distanciamiento de cómo se dialogan con las religiones, con una inercia de cómo dialogar y cómo, por ejemplo, al mismo tiempo tú tienes un proyecto que está legitimado por una extrema derecha, por un discurso que se trabaja todo el Congreso todo eso en Congreso todas las semanas y vamos allí a la Comisión de Seguridad Pública, lo vamos ahí y vemos que los discursos de los diputados es, digamos, un discurso narrativo cristiano, pero al mismo tiempo esta representación que es de clase de poder es también algo que no es estática dentro de comunidades y territorios, así que hay pastores, misioneros y misioneras que están rescatando personas
yendo delante operaciones de policía. Yo estaba allí delante de la matanza de Jacaraí, estaba allí adentro y ha sido un movimiento de líderes religiosos accionando la sociedad civil. Nos accionaron y accionamos a la prensa, llamamos a la defensoría, colocamos una comitiva que estaba ahí adentro de la operación y hacíamos una distribución de comidas en este día. Entonces fueron ellos y ellas que fueron estos que hicieron ese tipo de acción, porque fue una matanza, fue interesante. Yo pienso que es un gran caso para poder enseñar cómo el poder público, la sociedad civil y religiones pueden accionar de alguna manera en el enfrentamiento de esta cultura letal y violenta que podemos tenerla ahí operando. Yo les digo el caso de Río de Janeiro, pero también tenemos un caso emblemático en São Paulo y tenemos históricamente el norte de Brasil y el noreste que sigue sin esta visibilidad. Es decir, ya me perdí un poco, pero el punto es, en este elemento contradictorio que es difícil y muy difícil de hecho de hacer diálogos, pero hay senderos, yo puedo decir, y el sendero sería el proyecto político de Estado que consiga involucrar la dimensión religiosa de la sociedad brasileña en esta construcción. El Estatuto del ESAR me vino para darnos un ejemplo de este. Hubo un proyecto político que ha involucrado a las religiones en esta construcción. O sea, era muy común ver a mujeres llevando armas de sus maridos y depositándolas allí en las iglesias, como menos de 20 años perdimos esta discusión, perdimos porque un proyecto de política de extrema derecha entendió esta comunidad y la acogió y esta comunidad dialogó con la comunidad, con el proyecto y ahí tenemos un proyecto presentado de espacio para estas personas y es eso que sucedió. Ellos están ahí en el poder, pero ahora hay otros elementos morales y teológicos dentro de la comunidad evangélica que son elementos pacíficos, son elementos restaurativos. La teología de la liberación es un caso para nosotros, para esto, a la década de 80, que fueron proyectos que se esparcieron en Brasil, en las comunidades de base que convergieron con el proyecto de sindicatos, nuevo proyecto Brasil, juntando con la academia y surgió un partido desde allí, que es el Partido de los Trabajadores del PT, y vimos allí el escenario cambió porque es de comunidades evangélicas. Entonces quisiera ahora cerrar hablándoles que uno de los caminos que se propone ahí es ter este espacio de diálogo e entender junto con la comunidad. Hablamos, claro, con los segmentos evangélicos y hablamos de la religión, pero yo les pido incluso perdón por esta hegemonía, por esta cuestión de dos cristianos, pero muchas gracias por empezar las palabras desde este punto, porque yo quiero decirles sobre este tema, porque yo digo que este movimiento evangélico para que es que tienen que juntarse y también representar a Brasil. Entonces digo que tienen que hacer frente, son las religiones que al fin y al cabo están desempeñándose, expresando la espiritualidad y la socialidad y con modelo de democracia que no conseguimos accedernos y mirar a estos templos afrodescendientes e entenderlos también. Y entonces muchas gracias por el espacio. Y entonces podemos provocar más y si tenemos más tiempo y hablaré mejor. Muchas gracias. Felicitaciones, Lucas. Bueno, de hecho, quisiera hacer algunas consideraciones. Yo nunca, bueno, yo me acuerdo que llegué a Río, yo era consejero nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y también fui consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República hace años, hace un tiempo, y entonces incluso estoy pelado por ello, porque yo tenía pelo y ahora no tengo más, pero de hecho en un dado momento las comunidades, es decir, las personas de la comunidad, echaban a los religiosos de matrices africanas de estas comunidades. Recibí algunas quejas de padres de santos que fueron echados de estas comunidades y querían como que tener acceso a estas ropas, a los bienes de ellos y eran echados muchas veces con el apoyo de este diálogo religioso y entonces algunas de las comunidades que tenía yo y que había incluso, había un transporte ahí y que estaba cerca la iglesia católica y había un adhesivo y hablaba así, Dios ve todo pero no es ex 9, o sea, no es un investigador. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo que Dios ve todo y no es investigador? Pero hoy día yo veo cómo esto creció a lo largo de las últimas décadas
las discusiones de religiosos en matrices africanas, sean de los espacios del tráfico o a veces incluso de las milicias, y cómo que este sistema de seguridad pública y de la policía están accionando y construyendo a sectores de policías que son religiosos y que mimetizan estos dos elementos, como mencionaste en este ejemplo del verso de Isaías y eso, y que transforma a los otros enemigos u otro. Y yo puedo decir, y yo pensé aquí del Todorovsky, que hablaba de la conquista de las Américas, y hablaba nosotros y los otros, ¿no? Y un poco de lo que has traído de este diálogo, Felipe, y Felipe también con este nombre, que era difícil crear un diálogo, porque se llama Felipe de Los Ángeles, ya empieza poniendo sus acreditaciones metafísicas y dificulta el diálogo desde ahí, ¿no? Pero es una broma. Pero enseñando, de hecho, cómo sería esta organización de seguridad pública o la organización del tráfico, que muchas veces están confundiéndose en un punto que coincide, que sería el diálogo de denominaciones neopentecostales las últimas décadas. Este diálogo del tráfico muchas veces es adentro de la cárcel, en este proceso de intercambio, el diálogo de las comunidades, a veces de las comunidades también se da con esa, digamos, interacción confundida entre los partidos religiosos que surgen desde un campo que son de iglesias neopentecostales, a gran parte de las veces intolerantes, que tienen la dificultad de diálogos con otras religiones, y ellos en general, por lo menos yo soy baiano, y en Bahía se prefiere mucho, ellos cuando hacen alianzas y eso, que reciben el puesto en las elecciones, ellos tienen el espacio de asistencias sociales, que es el espacio preferido de las religiones neopentecostales, que es poner los secretarios y secretarias que pueden decir, bueno, te puedo dar un carrito de maní, te puedo poner para hacer tal proyecto social de distribución de sopa y garantizamos las verduras, los alimentos. O sea, es una metodología que surge allí a la edad mediana de cuidar a los católicos, de cuidar a los que más precisan y que tienen nuevos medios y que transforma este espacio, digo, que es el Estado que se confunde con la religión y que opera algún tipo de política y que echa a algunos de los que son, digo, los que son diferentes, entre comillas, y estos tienen un tipo de religión que sería la que libera. Y yo entiendo porque soy de candomblé y yo tengo que decir, es difícil aguantar algo así, ¿eh? Que antes de existir ambientalistas, el candomblé ya cuidaba y hablaba de medio ambiente. Antes de existir este debate de PCD, ya había orixá allí y que solo había una pierna. Antes de hablar de derecho de niño y adolescente en candomblé, ya habían allí los que estaban allí, los niños. Antes de hablar de derecho de las mujeres, de poder tener derecho a sus propios cuerpos, relacionarse con otra, ya estaba allí en Ansá haciendo lo que quería, estaba todo bien, todos hacían, golpeaba la cabeza y decíamos, sí, tú, usted de hecho manda y casaste con tres, está todo bien. O sea, esta cosa no va a funcionar en una sociedad que necesita tener una organización. Es que no que vaya a haber en respeto al mayor, o ojalá, la persona más anciana. Es una religión que tiene un grado de entendimiento, de posibilidades que en este mundo que cada vez más dialoga con extremos y es muy difícil, ¿no? Y incluso yo digo en nuestros diálogos a los de religiones de matrices africanas, es mejor que nos quedemos tranquilos, callados, y porque si hablamos de hecho cómo entendemos al mundo, vamos a entender que el centro olvidó y perdió las elecciones por cuenta nuestra. Es porque Anita besó a Madonna y se juntó y Anita debería ser la macumbera. Y bueno, si tenemos 1% de votos, la culpa es de ellos, irresponsables que hacen tonterías en las calles. Ven ustedes, ¿cómo que ustedes que son expertos y han planteado, y si quieren preguntar también les abro la palabra por si acaso,
Yo pongo aquí un comentario, pero ustedes, por favor, pueden ayudarnos. ¿Cómo piensan cómo podemos cambiar o ampliar nuevos caminos de seguridad pública para transformar este país en una verdadera nación? Yo suelo decir que Brasil no es una nación, de primero porque es el 54% de Brasil de población negra, no se reconoce como parte de este país. O sea, cada 3 minutos un joven negro es asesinado en este país. Es como si un avión se cayera en una semana o un par de semanas con llenos de jóvenes negros y nadie se sensibiliza con eso. Y uno dice, bueno, la vida es así. Entonces, mira, cuando muere a un policía, un agente de seguridad pública negro, la gente dice, bueno, uno muerto tiene la farda del otro. Entonces, porque es todo allí, la función es solo meter pilas, nosotros los ricos, élites nacionales, metemos pilas para que ellos se hagan de esta manera, porque ya había ahí el señor de ingenio, el capitán, que seguía esta orden y ya estaba todo bien. Y eso empezó hace 500 años y tienen que entenderse entre ellos y ya está. Pero bueno, ¿cómo es entonces que logramos crear un nuevo modelo? No lo sé, sea de unificación de las policías, de un campo de diálogo, interreligioso, es como ya tenemos el ecumenismo entre los cristianos y que pueda dialogar también con los musulmanes, con los budistas, de los candomblés. Y bueno, ¿qué sería? No sé cuál es el modelo, pero ¿cómo ustedes que son especialistas, que están ahí, los que están ahí viéndonos también, que tienen opiniones y conocimientos, que se quieren plantear también, cómo podemos encontrar un nuevo modelo? Porque uno de los motivos de este encuentro es pensar en varios campos de la seguridad pública y cuáles serían los senderos para que consiguiéramos tener un Brasil que sería bueno para todos y que entre todo este grupo que hoy día no está ahí adentro. Cuando yo digo que Brasil no es una nación porque no acepta al pueblo negro, habla de samba, de capoeira, de cualquier otra cosa, pero cuando se habla de este conjunto cultural, no se admite a la sociedad brasileña con una perspectiva que debe de ser considerada. Estos cuerpos negros no están adentro del espacio de poder y no sale del ámbito de miserabilidad y se tiene que construir una reforma para insertar a esas personas en la sociedad. Y solo si, no es en solo si es en el campo básico, el estado de bienestar social, vamos a hacer aquí Bolsa Familia, Mi Casa, Mi Vida, otros programas para poder garantizar una condición a las personas y que pueden, Brasil cuando tuvo políticas públicas y tienen políticas y puede tener políticas públicas grandes, pero yo les puedo dar un ejemplo, la migración subvencionada, están allí los alemanes matándose, todo. Pero vamos a llevar a los italianos y vamos a traer a los alemanes acá y terminamos con toda la negritud acá. A lo largo del tiempo dejarán de existir los negros y los dominantes estarán ahí. Los blancos solucionarán todo y salen de este lugar porque ya está, ya no aguantamos más. La esclavitud ya se terminó y ahora tenemos que seguir con los negros ahí. Pero mira, el Brasil garantizó pasaje, tierra, espacio. Entonces vas a ver que los italianos se convirtieron dueños de São Paulo, alemanes de Rio Grande do Sul, y los negros fueron prohibidos de venir en este contexto. ¿Cómo prohibidos? Porque los negros, los americanos dijeron, ya que Estados Unidos no tenemos ningún tipo de moral y prestigios, y Brasil tenemos el derecho, vamos allí. Vamos para allí. Entonces fueron prohibidas a la embajada brasileña de venir. Entonces dijeron, no, estamos hablando de un tipo de gente, no de cosas que se decidieron ser gentes, convertirse en gentes y daríamos dinero a esas personas. No. Entonces, mira, yo hago estos tipos de ironía porque duele tanto y a veces es mejor disminuir el dolor trayendo nuevos elementos porque a veces está la cosa de la blanquitud que cuando los negros hablan de esta manera, a veces la persona dice, ah, pero hay tanta rabia en estas personas, tienen tanto odio, hablan alto, es difícil. No sé por qué son así. Queremos hasta ayudarlos, pero no tienen ningún tipo de manera de hablar y eso. Entonces, ¿cómo podemos construir este debate de religión y seguridad pública como una nueva alternativa al pueblo? Yo sé que terminó nuestro tiempo, pero voy a abrirles a ustedes por si acaso alguien quiere preguntar o hablar, estén ahí a gusto. ¿Sí? ¿La colega? Soy Sami, comisaría de
comisaria de Paraíso de Goiás. Bueno, yo soy comisaria de DA, un debate de las religiones, el silencio de las víctimas. ¿Por qué? Violencia doméstica, periferia, religión, sea la católica, sea la evangélica, los creyentes, o sea, simplificando, pero la víctima es la que ya tiene una dificultad muy grande de abrir lo que sucede dentro de su casa, con miedo de las consecuencias de la familia. E incluso está el otro peso de la consecuencia de eso en la religión. Les cuento dos casos aquí, que yo digo que es común, pero es el colmo. Una hija fue violentada por su padre, la familia hizo hasta un informe médico, pero la violación no fue con conjunción. Entonces silenció porque no tuvo como comprobar y la familia, digamos, simplificó porque no hubo conjunción y dijo que perdonara una niña de 12, 13 años dentro de una casa que era el mantenedor y la madre intentó ir en búsqueda, pero también fue silenciada. Perdonó porque la iglesia, fue lo que dijo ella, la iglesia me mandó que perdonara. Yo soy evangélica, yo estoy usando evangélica porque fue lo que sucedió. Hace 20, no 14, ¿verdad? Sí, 14. Hace 12 años después, ¿quién fue violentada? La nieta. Entonces la iglesia, no, vamos a perdonar porque nosotros los cristianos predicamos el perdón, vamos a dar el otro lado y eso sucedió hasta los 13 años y nunca más se escuchó hablar de la violencia y lo que sucedió después. Este es un caso común, no es el único, ¿eh? Otro caso. Y este es más común todavía. La mujer está siendo humillada, reiteradamente humillada, al punto de llegar a una depresión de no querer comer más. Para el motivo quería separarse, divorciarse. Su cuerpo ya pedía para morir. ¿Por qué? Porque la familia no aceptaba la separación, el divorcio. Y el término vulgar que hasta mi padre dijo, serás así, serás otra persona. Y este está metiendo comida en la casa. Entonces ellos no aceptaban, no era porque la pegaba y eso, la humillación cómo tenía ella, porque él la trataba mal. Y físicamente, no, pero psicológicamente estaba toda destrozada. Tenía que seguir con aquella persona que tenía repudio y que no podría seguir porque la religión le puso a la cabeza que el casamiento sería para siempre. Y nosotros, como agentes de seguridad pública, ¿cómo vamos a llegar a esta víctima y si eso sucede adentro de su casa? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que eso no sea un gran tabú, un gran obstáculo para que investiguemos? Sin el relato de la víctima, y con eso ya se reitera varias veces como una serie inacreditable enseña, ya es difícil una condena cuando se pasa mucho tiempo, ¿eh? Ella solo consiguió hablar después de 3 años y la misma después de 14, cuando sucedió con su neta, con su nieta. Y eso va a pasar una reincidencia. Pero, ¿y las otras víctimas que solo tenemos su relato? Es eso. Esa es la pregunta. ¿Alguien más? Por favor. El caso, yo pienso que no sería mucho como que una pregunta, sino que no hay que tú, una evangélica, soy también una que estudia mucho, y Lucas habló bastante sobre la contradicción. Yo reflexionaba, yo tenía un espacio en la universidad que sería investigación de derechos humanos, violencia en contra la mujer también, y había un espacio de comunidad también, porque la religión y en mi realidad la evangélica, que también es un espacio de comunidad, que era otro espacio, otro entorno, que veían los derechos humanos y la criminología penitenciaria de modo distinta. Estábamos ahí siempre como que haciendo un balance de estos dos universos y cómo no parecer fallo para la universidad por ser evangélica y para no ser un fallo también para la iglesia por ser criminología. Entonces yo me identifiqué mucho con lo que Lucas habló de la contradicción, porque siempre vemos la contradicción, sea católica o también de la evangélica. Ya hablo de eso de mi caso, porque vengo de Paraíba y es así. Y también tenemos la tutela de derechos humanos adentro de la cárcel. Y hacíamos muchas investigaciones con la pastoral, carcelaria, accedíamos a la cárcel con esta pastoral
y accedíamos con el investigador de la universidad pública. Y también hay una vivencia que yo soy graduada en Derecho y como pasante en la comisaría recibíamos relatos también de violencia doméstica. Y es como Lucas menciona, el tema del diálogo, porque la iglesia es un entorno diversificado. Tenemos varias personas, aunque tengamos personas como el caso de Silas Malafaia, que tiene su posición de destaque, y que habla también con sus conservadores y reaccionadores, pero también tenemos otras posiciones. Ya hay personas que ya aceptan el divorcio, ya aceptan la parte de la violencia para hacer la denuncia. O sea, ¿cuáles son los discursos que llegan a ser reverberados, es decir, que tienen eco a los medios? Porque las discusiones ya suceden adentro de la iglesia, de decir, no, si el marido te pega, tienes que buscar al comisario, no al pastor. Y estos son discursos pequeños, digamos, que no ocupan los grandes espacios y que no llegan allá afuera, pero existen. O sea, las personas están en la iglesia. Entonces, quizá lo que Lucas menciona, por supuesto, ustedes van a contestar la pregunta de ella, pero cuando ella habló, yo pensé en eso. No hay como, quizá en este punto, el Estado accionar tan fuertemente en el cambio de la moralidad religiosa de estas personas y en el diálogo directo con la iglesia para que estas personas que tienen esta visión adentro de la iglesia que accionen de una, digamos, con un espacio más de posición, de ubicación. Y solo para otra cosa también que pensaba, ¿no? Sobre el tema de, porque el cristianismo no llega como una religión hegemónica, sino incidente y submersiva, y va a convertirse en una religión creciendo con Constantino que dice, bueno, el imperio romano no está descendiéndose, está creciendo, está ocupando el espacio, y que sería la época los que son los subversivos y los pueblos oprimidos, porque tomando el tema colonizado a la época del Imperio Romano, entonces vamos a juntar la religión cristiana con la que crece con nuestra religión y fortalecer nuestro imperio. Fue utilizada como instrumento de poder para fortalecer el Imperio romano y va creciendo y crece en este lugar hegemónico. O sea, ese discurso religioso, si miramos, que ele habló de Silas Malafaia en 2020, tenía el mismo discurso de hoy día. Actualmente vimos esta misma estrategia del uso del discurso religioso, moral religioso, para fortalecimiento de un discurso político, de un proyecto político partidario, con este nuestro expresidente. Y ahí está la temática de la discusión, que no sería una cuestión que sería de fe, que no voy a discutir eso, si tiene fe o no. Yo diría que sería un discurso estratégico político. ¿Cuál es el espacio que tengo para crecer como discurso y cuál es el discurso que voy a usarlo? Si es religioso, entonces está. Pero esto no representa la fe, no representa todas las personas que confiesan aquella religión o la Biblia específicamente, que tiene varias interpretaciones y discusiones también sobre ellas, discusiones sobre ellas. O sea, son inquietudes mías, solamente para comentar. Gracias. Gracias, Felipe. Las consideraciones finales, por favor, tuyas. Bueno, gente, quisiera romper un poco el protocolo para poder hablarles algo. De primero, que me estoy obligando a una determinada formalidad, porque antes que pasara el último año trabajando aquí en Brasil, yo era pastor. Entonces, pastor no sabe hablar sin el límite. ¿Eh? Es algo medio loco. Yo le dije, limítame, y yo escribí para que yo me limitara, pero aún así rompí el protocolo. Entonces, rompiendo un poco más, yo quería hacer una síntesis. Bueno, de primero es que yo empecé diciéndoles que hay un momento del social donde somos más intensamente religiosos. Yo llamé eso de apocalipsis, muerte y eso. Yo no sé ustedes, pero cuando Marcos describe, cuando ella describe lo que describió ella, Tamara,
Yo tengo la sensación de estar viviendo este momento apocalíptico, catastrófico, y que Krenak llamaría de desorden, o sea, de derrumbe, diríamos. Yo digo que estaríamos viviendo después de eso. Benjamin diría en sus pasajes, es el infierno directamente, admítelo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué repito eso? Porque eso nos ayuda a que entendamos, por lo menos filosóficamente, la razón de las intensidades religiosas de nuestro tiempo. La razón o una de las del por qué para las jóvenes molestadas el consejo religioso es determinante, estructurante, más que la forma jurídica, si lo podemos decir, del consejo y de la organización de su vida. Porque es una experiencia de fin de mundo, apocalíptico, catastrófico, donde Brasil ya está viviendo hace mucho. Y en este Brasil, ahí viene algo marcante e hipótesis de solución. En este Brasil se está cortando el micrófono y tenemos catástrofes y la religión evangélica entonces organiza como que un gobierno. Yo no estoy llamando eso de Estado todavía, todavía, pero la religión evangélica está armando un gobierno que va, que va desde la moralidad, de la formación de un yo infantil hasta modos de domesticar este yo infantil por medio de sexualidades diversas. Va desde esta manera de crear este yo infantil, pasa por la asistencia y ahora pasa por el presupuesto público, pasa por las fuerzas de seguridad, pasa por cómo ocupar la presidencia, pasa como que este gobierno, que sería el alternativo, estaría ocupando instituciones, no solamente el campo de la individualidad, privacidad, individualidad directamente, sino como instituciones. En este sentido, quisiera decirles, bueno, estoy hace un año trabajando intensamente dentro de un mandato y quiero decirles que hay un gobierno que está sucediendo en la vida y que este gobierno no tolera más ser limitado por una institución del Estado, no va a tolerarlo más. Y entonces, quiero decirles que como noción de crimen, noción de derecho, de seguridad, el cristianismo no acepta más limitarse por ello, por estas nociones. Y más, les doy un ejemplo. Es inaceptable, o sea, corporalmente digo, inaceptable al diputado escuchar que 400 millones de reales está invertido en el presupuesto público en un proyecto que tiene la finalidad que es confesional y que está mal. No se puede invertir 400 millones de reales del presupuesto público que tiene este tipo de fin. No se puede aceptar, esto no se puede conceder. Él no acepta que eso sea posible. Y lo que no acepta que sea posible, que ahora tenemos en Brasil de hoy día la institucionalidad del poder político suficiente para poder extender el gobierno paralelo o el alternativo de la religión a los dominios de la institucionalidad del Estado. Y entonces, en ese sentido, en teoría, no hay más distinción pública-privada en esta cabeza de religioso. No existe más aceptar el juego moderno, institucional, de lo público, de lo privado. No se aceptará más. No hay más esta conversación. Y la última cosa mía es que el Estado ha necesitado una noción de religión para reconocer lo que sería el religioso, distinguir lo que es religioso de lo que es fe, de lo que es espiritualidad, subjetividad y operar crimen. Él lo ha necesitado. ¿Qué es religión? Necesito ver esta configuración social y decir, esto es religión, esto no. Y lo que intento decir es que este framing
que el Estado usa para reconocer lo que es religión y lo que no, es cristiano, es colonial, es patriarcal, es racial. Este frame aquí no se puede reconocer a otro que no sea el cristianismo, que no sea este gobierno. Entonces, en mi hipótesis de solución, como hoy día, como agente público, necesitamos urgentemente de un nuevo encuadre para una nueva forma de reconocimiento que sea de hecho pluralista y que distribúa de manera plural, de manera diversa el derecho. ¿Por qué? Porque hoy, si vamos a Recife y Maracatú dice que es apropiado, está siendo apropiado por las iglesias evangélicas en sus prácticas estructurales, el Estado no sabe qué hacer para reconocer el derecho de las casas de Maracatú en lo que se refiere a la apropiación cultural que está siendo procedida por los evangélicos, por dos motivos. La razón política, digamos, que sería la más fisiológica, que es no voy a tener ningún tipo de confusión con los evangélicos, ellos son la elección, son la reproducción, son el futuro. Y la razón dos sería, ¿por qué está mal el evangélico capturar el maracatú? ¿Mm? ¿Cómo que voy a llamar eso de delito? Él puede hacerlo dentro de su iglesia y llamar eso de culto. Puede decir que es libertad religiosa y ya está. Puede decir que es la libertad religiosa. No tenemos un encuadre, no tenemos una manera jurídica de poder hacer frente a eso. Entonces tenemos que hacer una discusión porque esto afecta de manera transversal una cantidad de políticas que están en curso en Brasil hoy día. Si criticas a la orientación del pastor, con lo que se refiere al crimen cometido a nombre de Dios, él va a decir, no, este es el culto, se llama eso, tú llamas de crimen, yo llamo de culto. Entonces, esa sensibilidad religiosa cristiana, este artificio de la libertad religiosa y de la persecución va a funcionar muy bien. Después tendremos un gobierno criminal paralelo, que es eso lo que está preparando este tipo y que llamó de mafia, pero es una facción que tiene el gobierno en las manos de algunas maneras, con mucha capilaridad. Tenemos que discutir otro nivel, otra manera de reconocimiento en lo que se refiere a la religión en mi lectura de funcionario público también. Gracias, Luca. No, Felipe. Muchas gracias, Felipe dos Sanchos. Ahora, Lucas Lobato. Bueno, voy a intentar ser rápido. Felipe habla eso, pero voy a intentarlo. La colega también me está avisando que hay una telenovela que se llama Renacer, que está muy buena. Y yo veo mucha telenovela y me gusta ver este remake. Pero hay tres personajes que están allí, emblemáticos, que están liados con Cacao. Uno se llama Pastor Ivo, si no me equivoco. Pastor, que es un ex pastor y casi que Felipe así, y que se encontró en la ciudad un cura local y una madre de santo que se descubre en el Axé después de haber reprimido eso por cuenta del cristianismo local de la ciudad de Cita en el interior de Bahía. Y la relación de los tres está muy interesante, es mejor que mucho culto, mucha misa, porque es de una pedagogía cultural. Y yo vi allí como que un camino de armonía que surge del territorio. Entonces pienso que hay mucho de Brasil que podemos entender y necesitamos comprender también, volviendo a la pregunta inicial de cómo armonizar, de lo que se puede obtener en este contexto. Si vas a un culto pentecostal, una vigilia, vas a encontrar expresiones que se asemejan, digo, que estás lleno del Espíritu Santo, es similar al terrero, a este templo afro-brasileño, y que al mismo tiempo está la teología que está entregada a los hermanos pentecostales, que es muy estrictas y que pueden abrazar una guerra espiritual que solo está en la teología, que en la práctica, en la favela, en el territorio, tiene varios puntos de conexión. Entonces pienso que es urgente para la armonización entender estas dimensiones populares y territoriales. Yo estuve en Belén, fui adentro del bosque, el inicio del bosque, fui intentando entender cómo sería una ciudad que es la cuna de la Asamblea de Dios, los misioneros llegaron allí, y que tiene la más grande procesión del mundo, que es el sitio de Nazaret, y al mismo tiempo comunidades
ribereñas y quilombolas, marrones en español, están allí y yo estaba intentando encontrar un punto de conexión entre todo ello. Pero claro, no es fácil, pero pienso que parte del movimiento es la elitis intelectuales brasileñas, es que el público tiene que abrirse para estas experiencias. Y el Estado brasileño es complejo, porque a la vez que mantiene este monopolio católico y cristiano que Felipe ha introducido, y que se llama de cuestiones laicas, yo pienso que esta garantía de lo laico de ese Estado sería la garantía de un encuentro, de un camino para nuestro pueblo. Y ahí no tengo la respuesta, pero básicamente sería eso el ejemplo incluso de la telenovela, que es muy interesante y cultural, que mueve el imaginario cultural. Necesitamos involucrar eso en nuestras producciones culturales, trajeron poco de la espiritualidad de Brasil, es decir, nuestros cines, nuestras telenovelas, es muy superficial, muy lejano, y eso está presente en la vida de todo el mundo, es la producción cultural, nuevos imaginarios. Yo siempre hablo eso de la comunidad, a la comunidad evangélica, que es la sincronización, este contexto de fin apocalíptico. Yo digo que solo tiene una salida si hay una ruptura, es la comunidad evangélica estar dentro de la realidad de Brasil y poder revisar sus propias teologías. Es el movimiento de disputa, y eso solo para concluir, es el mismo movimiento el cristianismo que va para el imperio romano y que debilita, es el mismo movimiento que da fuerza a este imperio. Y hay una historia también de un ex esclavizado de la América que dice que él se convirtió un cristiano porque su jefe entonces predicó ese tipo de tema y dijo, bueno, tienes que ser sumiso al Señor. Y leyó la carta de Tito y hablaba del esclavo que vuelve. Y entonces, después de leer, fue a una otra finca y vio la explotación con otros ojos, y el cristiano lo llamó para ver el libro de Éxodo, que es el pueblo saliendo de la esclavitud del Egipto. Y en este mismo texto vio dos perspectivas teológicas y volvió a su Señor, y todos huyeron ya con la base en el Evangelio. O sea, sí tenemos caminos contradictorios que están en disputas. Gracias. Bueno, finalizaremos la mesa y agradeceremos entonces a nuestro querido Felipe, Lucas, y a ustedes también, que tuvimos ahí como que una paciencia bíblica, ¿no? Y todas las demás religiones. Muchas gracias, buenas noches y agradecemos.